Bien, en la parte, o sea, en el punto 3 les decía que tienen que hacer lo mismo, nada más que no hacer la parte de configuración, solo hacer las diferencias de electronegatividad y definir si es iónico, covalente, ¿sí?, en los compuestos. Vamos al punto 4. ¿Sí? El punto 4 ya es otra cuestión. El punto 4 nos plantea encontrar los estados de oxidación de los elementos subrayados en los siguientes compuestos e iones. ¿Sí? Entonces, acuérdense qué era el número de oxidación o el estado de oxidación. Número de oxidación. Fíjense en la presentación y en el video anterior, de la clase anterior, los que no estuvieron, ¿sí?, que dijimos que el número de oxidación o estado de oxidación, ¿sí?, nos daba un indicio a nosotros de la cantidad de electrones que se ceden, transfieren o comparten entre los elementos, ¿sí?, cuando forman una molécula. El número de oxidación tenían ciertas reglas, los números de oxidación, ¿sí?, que están en la presentación en la que estuvimos repasando hoy. Vimos, está, ¿sí? Yo me frené justo ahí cuando íbamos a llegar al número de oxidación. Pero no tenemos tiempo para retomar la teórica y todo esto, pero lo voy a ir enlistando en general acá, ¿sí? En cuanto al número de oxidación, ¿sí?, si hay iones, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Por ejemplo, si tuviera cloruro de sodio, ¿sí?, que el sodio sabemos que es así, cloruro de sodio, el número de oxidación del sodio es +1, el número de oxidación del cloro es -1. ¿Sí? En los iones, la carga del ion es igual al número de oxidación. Entonces en los iones era fácil, porque era igual a la carga, el número de oxidación, porque era fácil darse cuenta si uno recibía, si cedía o no su electrón, o si el otro recibía o no su electrón. ¿Sí? Este -1 indica que el cloro está recibiendo un electrón, y el sodio +1 indica que le quitó el otro un electrón. O sea, esa es la interpretación que tenemos que hacer con el número de oxidación. Pero esto era fácil cuando eran iones, pero cuando eran moléculas covalentes, ¿sí?, no era fácil darnos cuenta. Entonces lo que hacíamos, ¿sí?, era seguir algunas reglas. ¿Sí? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, cuando teníamos elementos libres, por ejemplo, el hidrógeno 2 es el gas que está en el aire, ¿sí? Son dos átomos de hidrógeno unidos entre sí. Como ninguno gana, no recibe ni comparte ningún electrón, ¿sí?, entonces acá, cuando el elemento está libre de forma natural, el número de oxidación es 0. El hidrógeno 2, el bromo 2 también tiene número de oxidación 0, quiere decir que no está cediendo nada. El oxígeno 2, todos los que son, sería homoatómicos, ¿sí?, con el mismo número, los átomos del mismo elemento, tienen número de oxidación 0. Esto por un lado, o también los metales puros. Por ejemplo, el hierro en la naturaleza, en la Tierra, por ejemplo, está como hierro puro. Entonces, el número de oxidación es 0. El sodio es un metal, como dijimos hoy. También, por ejemplo, se encuentran los minerales con el sodio puro, sin unirse a nada, como esa masa de núcleos que dijimos que eran los enlaces metálicos.
y el número de oxidación en esos casos es 0. Después, ¿qué otra consideración vamos a tener? El oxígeno, como dijimos al inicio de este tema, que el oxígeno jugaba mucho porque era muy reactivo y, por ejemplo, formaban los óxidos. Entonces el oxígeno siempre está, o en la mayoría de los compuestos hay oxígeno, también es porque es uno de los elementos más abundantes, ¿no? En el aire, el oxígeno, entonces reacciona. El oxígeno siempre, casi siempre tiene un valor de oxidación -2. Como vimos hace un rato, siempre tiene 6 afuera, si lo hacemos por Lewis tiene 6 electrones. Para llegar a gas noble necesita 2, compartir 2. Entonces, estos -2 sería como que está recibiendo, compartiendo él 2 electrones. ¿Se entiende la lógica? El negativo es como que recibe, ¿sí? O capta, diríamos, o comparte con más fuerza 2 electrones. Eso es lo que significa el valor -2. Si fuera -3, bueno, sería otra cosa, ¿sí? Esto es el valor normal del oxígeno, -2, el número de oxidación. Pero hay dos casos particulares que son donde no cumple el -2, dos excepciones, que es el peróxido de hidrógeno y el ion peróxido, pero eso no lo vamos a ver, así que el oxígeno es casi siempre -2. Y el otro que está casi siempre en todos lados es el hidrógeno. ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno? Generalmente, cuando el hidrógeno está unido a un metal, es +1. Perdón, el hidrógeno siempre está como +1. Si el hidrógeno está enlazado, unido a un metal, en ese caso es -1, si no siempre es +1. ¿Se entiende cuáles son las reglas generales, más o menos? Y la última que vemos es que la suma... Ay, Fabiana está enferma. Bueno, gracias por avisar, Jessica. Y por último, para terminar estas reglas del número de oxidación, vamos a decir que la suma del número de oxidación de cada elemento por la cantidad de ese elemento, por la cantidad de cada uno, ¿sí? Por su cantidad, por su cantidad de átomos presentes, es igual a la carga de toda la molécula. Ahora vamos a practicar qué es eso, ¿sí? Vamos a poner un poco la mano ahí. ¿Más o menos se entendió esto? Sí. Bien, bueno, vamos a aplicar estas reglas, ¿sí? Vamos a hacer con esto un par de puntitos del punto 4 antes de que nos quedemos sin tiempo, ¿sí? Por esto, después lo sacan y si no está en la presentación, ya está todo esto escrito, ¿sí? Por ejemplo, vamos al punto 4. Entonces, en el punto 4 nos dice que encontremos el estado de oxidación de los siguientes elementos que están subrayados ahí.
Por ejemplo, en el primero nos dice, en el 4A, nos dice que tenemos la molécula HbO2. ¿Sí? Dentro de los compuestos que vimos el otro día en la presentación anterior, tengo oxígeno, hidrógeno y B. B es boro. Boro es un no metal, ¿o no? Boro es un no metal o metaloide, está ahí en el límite, ¿sí? ¿Cómo se llamaban? ¿A qué grupo de compuestos pertenecía? Si era oxígeno, hidrógeno y boro. ¿Qué tipo de compuesto será? ¿Es un óxido? ¿Es un hidruro? ¿Qué es? ¿Es un ácido? Es un ácido, muy bien, es un ácido. Acuérdense, óxidos es oxígeno más otra cosa. O sea, hay dos tipos de elementos, ¿sí? Nada más. Es el oxígeno más otro elemento. Eso es un óxido. Es el oxígeno más otro elemento. Si hay, ¿cuántos tipos de elementos hay? Dos tipos de elementos. Cuando hay dos tipos de elementos se dice que es un compuesto binario. Porque hay solo dos, oxígeno y otro. Un hidruro, ¿qué es un hidruro? Era hidrógeno más otro elemento. ¿Sí? Otra vez, ¿cuántos tipos de elementos? Hay dos tipos de elementos. También es un compuesto binario. Porque hay dos, hidrógeno y otro elemento. ¿Sí? Estoy repasando tipos de compuestos. Eso lo vimos el otro día, lo vi medio rápido, pero usted tiene el video, tienen la presentación. Yo le dije, les voy a dejar toda completa para que la miren. La clase anterior no tuvimos clases, deberían haber mirado todo esto. Entonces tenemos oxígeno más otro elemento, óxidos. Hidruros, oxígeno más otro elemento. ¿Sí? Ahora, si el otro elemento es un metal acá, por ejemplo, o si es un no metal, también me va a cambiar. Si es metal o no metal, ¿sí? Si es un metal, es un óxido básico. Si es un no metal, este es un óxido ácido. Bueno, eso después lo miran, ¿sí? No, no me voy a detener en eso porque eso es, ya lo deberíamos haber visto. Entonces, este compuesto que está acá, ¿es un óxido? No, porque no es un compuesto binario. ¿Cuántos tipos de elementos tengo acá? Tengo hidrógeno, tengo boro y tengo oxígeno. Hay tres tipos de elementos. Es un compuesto ternario. Sí, es una terna. Entonces, este no es ni un óxido ni un hidruro. De compuestos ternarios, ¿qué teníamos? Los oxácidos. Teníamos, dentro de los compuestos ternarios, tenemos los oxácidos y los hidróxidos. En los oxácidos dijimos que íbamos a tener hidrógeno, oxígeno, y en el medio de los dos que tenemos un no metal. Y los hidróxidos vamos a tener un metal y entre paréntesis vamos a tener un OH, un oxidrilo. Esto es un hidróxido. Esto es un oxácido. ¿Qué es este compuesto entonces ahora? Ahora que sabemos qué es. Es un oxácido. ¿Sí? Es un oxácido. Tengo oxígeno, hidrógeno y en el medio hay un no metal, el boro. Es un oxácido.
Bien, eso era como para que tengamos así presente nada más. Bueno, entonces ahora ya sabemos que es un oxácido. Entonces esto lo voy a borrar porque ya lo tenemos. Es un compuesto ternal, entonces vamos a decir, este es un oxácido. Empecemos a identificar, esto es un oxácido. Oxácido. Es un oxácido. Bien. ¿Con cuánto dijimos que trabaja el oxígeno? Dijimos que trabaja -2. Entonces, el oxígeno trabaja con -2. En lo que está en rojo le vamos a poner el número de oxidación, se lo ponemos arriba. El hidrógeno dijimos que trabaja siempre con +1 o -1, ¿sí? +1 en general, +1. Salvo que sea hidrógeno más metal, que sería un hidruro metálico. En ese caso solo es -1. Acá siempre +1. Entonces acá tengo el número de oxidación de cada elemento. Me falta la del boro. ¿Cuál es el número de oxidación del boro? Y acá vamos a aplicar la regla esa, digo, que decía que la suma de la multiplicación de la cantidad del número de oxidación de cada elemento por la cantidad que hay, me da la carga de la molécula. Esta molécula, así como está puesta ahí en la práctica, ¿tiene carga? No, es una molécula neutra. Si tuviera carga, aparecería acá arriba, por ejemplo, con +1 o -1, tendría alguna carga. Acá no tengo carga. Acá es una molécula neutra, entonces no hay carga. Lo que sí sé es el número de oxidación de quién, del hidrógeno, que es +1, el carbono es -2, y del boro no sé. Todavía no lo sé. Entonces tengo que hacer como si fuera el cálculo. ¿Cómo hago el cálculo el número de oxidación? ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 1. ¿Cuántos boros hay? 1. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. ¿Sí? Por el subíndice 2. Entonces uno hace la suma. Yo voy a decir, tengo un hidrógeno por su número de oxidación, por +1. ¿Sí? Lo voy entre paréntesis. Más un boro por su número de oxidación, que no sé, es X en este caso, no sé cuál es todavía del boro. Más 2 por el número de oxidación del oxígeno. ¿Cuánto es el oxígeno? -2. ¿Sí? Y ahora esto es igual a la carga. ¿Cuál es la carga? 0. Esto es del hidrógeno, esto es del boro, que no sé, y esto es del oxígeno. Sí, es el número, 2 es la cantidad, -2 el número de oxidación. Y acá me toca resolver. 1 por 1, 1. Más por más es más, o sea, me queda 1. Más por más X, esto me queda X, un X. Y acá me queda más por menos es menos. 2 por 2 es 4, entonces me queda -4. Y esto es igual a 0. Entonces, el X a qué va a ser igual. Este -4 lo paso del otro lado como +4. Y este que está como más queda como menos. Pasa para el otro lado como -1. Entonces, el X a qué es igual 4 menos 1 me queda +3. Entonces, el número de oxidación del boro es +3. Entonces, yo acá diría el número de oxidación del boro es +3. ¿Fue muy rápido? Sí, sí fue muy rápido, no me digan que no. Igual no se preocupen que esto lo vamos a seguir trabajando. ¿Sí? Es la primera vez que empezamos a ver número de oxidación, así que ahora lo terminamos de ver, ¿sí? Ahora seguimos, ¿sí? Vamos a hacer uno más y terminamos, así respiran un toque antes de ir a biología. Por ejemplo, vamos a hacer el G. Esto era el A. El G
es un ion, por ejemplo. Ustedes le dicen aluminio, oxígeno 2, y todo esto dice que tiene una carga menos, o sea que es -1. Me dan ese ion en el G. Y está subrayado, fíjense, el aluminio está subrayado. Antes estaba subrayado el boro. ¿Cómo es el número de oxidación del aluminio? Otra vez esta regla. Es la suma de multiplicar la cantidad que hay de cada elemento por su número de oxidación e igualar a la carga de la molécula o del ion. En este caso, ¿qué carga tiene? -1. ¿Con cuánto trabaja siempre el oxígeno, dijimos? Con -2. -2. El oxígeno siempre va a -2. Entonces yo lo voy a poner acá en verde otra vez. El oxígeno trabaja -2. Esta carga que está en azul no me importa, si todavía no la vamos a tocar. Esa es la carga con la que viene el compuesto, no es el número de oxidación. El aluminio no lo sé, es X. Entonces vamos a hacer la cuenta. Entonces el aluminio es X. ¿Cuántos aluminios hay acá? Uno solo, ¿no? Acuérdense que hay acá. Entonces 1 por X, que no sé cuántos hay, más la suma. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2 oxígenos. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? -2. -2. Igualo aquí a la carga. ¿Cuál es la carga? -1. Que me dice ya el dato de cómo viene. Arreglo un poco esto por regla de signo. 1 por 1 me queda un X. Más por menos, menos. 2 por 2, 4. Me queda -4. Y esto es igual a -1. Acá despejo X. X a qué va a ser igual. -1 está menos, pasa +4. Entonces, -1 más 4 me queda igual a +3. Entonces, el número de oxidación del aluminio es +3. Esa es la forma de sacar el número de oxidación de los elementos. ¿Sí? Es el número de oxidación o la cantidad, multiplico la cantidad por el número de oxidación. Lo sumo, cantidad por número de oxidación. E igualo a qué? A la carga que me dicen. Este cargo me venía con una carga -1 que está acá en azul. ¿Sí? Hago la regla de los signos, acomodo y lo único que termino es despejando X. ¿Sí? El número de oxidación que desconozco. ¿Sí? Esto es importante porque más adelante vamos a ver tipos de reacciones oxidorreducción. Entonces vamos a ir viendo que hay compuestos que cambian el número de oxidación en una reacción. ¿Sí? Entonces hay que saber identificar qué cambios hubo en los electrones en la molécula. Bueno, hasta ahí por hoy, ¿sí? Vamos, nada, ahora ya se viene el receso, así que yo les he subido a la